Odio ver cuando se va alejando el tren y ver caer tus lágrimas sobre el andén. No sé si existe el destino, solo sé que te quiero. Cuando te veo al final de la vía siento que chicos, me muero. hoy en RM tenemos un tema muy conocido por ustedes, el tema va a ser móviles. Bueno, recordemos nada más que en RM el tema de móviles nada más se trabaja con el MRU, es decir, las fórmulas nada más de distancia, velocidad y tiempo. Por acá tenemos justamente las fórmulas. La distancia va a ser la velocidad por el tiempo, es decir, el producto nada más de abajo. Luego, si queremos hallar la velocidad, sería nada más el cociente o la división de la distancia entre el tiempo. Y cuando queramos hallar el tiempo, sería distancia entre velocidad. También tenemos que ver lo que es el tiempo de encuentro y tiempo de alcance. Bueno, esto es antes de la pandemia, esto es después de la pandemia. Cuando ellos dos se encontraban, había justamente una distancia y una velocidad que aplicaba a cada uno de ellos. Entonces, esta parejita de acá va a una velocidad A y una velocidad B. Cuando sea tiempo de encuentro, recuerda que va a ser siempre la suma. Mientras que cuando sea tiempo de alcance, cuando una persona quiere alcanzar a la otra, o de repente un auto, o de repente un felino, si quiere alcanzar a su presa, tendría que aplicar mayor velocidad. Entonces la persona que va en la parte de atrás va a aplicar siempre mayor velocidad. También puede ser de repente una persecución, ¿no? Puede de repente un ladrón, ya que el policía tendría que aplicar mayor velocidad para que logre alcanzar al ladrón. Entonces por acá esto va a ser una diferencia, una resta nada más. La velocidad mayor menos la velocidad menor. Recordemos también que la conversión de unidades de medida de kilómetro por hora a metro por segundo se trabaja con un pequeño factor de conversión. En este caso va a ser 5 sobre 18 metros por segundo, cuando quiera llevar de kilómetro por hora a metro por segundo. Cuando quieras hacer lo contrario, de metros por segundo a kilómetro por hora, debes trabajar con esta fórmula. 18 sobre 5 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, recordemos brevemente los problemas. Dice, Lenin partió a las 11 am del kilómetro 36 y a las 2 pm estaba en el kilómetro 356. Nos dice, ¿cuál fue su velocidad en metros por segundo? Bueno, tenemos que considerar de que se salió a las 11 de la mañana y o a las 2 está en este kilómetro, ha justamente pasado 3 horas, ¿verdad? Entonces ese va a ser el tiempo transcurrido. Y la distancia sería nada más una resta, sería 356. Menos 36 tendríamos ahí 320, ¿verdad? Ya está. ¿Qué más? Ahora tenemos que trabajar nada más la fórmula de... nos dice la velocidad, usaremos la fórmula de velocidad, la del medio, distancia entre tiempo. Entonces la velocidad de Lenin, ¿cuál va a ser? La distancia, que es 320 kilómetros, ¿verdad? 320 kilómetros colocamos ahí, ¿no? 320 kilómetros entre el tiempo que han sido 3 horas nada más. ¿Todo bien? Ahora, eso no pide el problema nos pide justamente cuál es la velocidad, pero en metros por segundo. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Bueno, tenemos que nada más multiplicar por el factor de conversión. La pregunta es, ¿por cuál de ellos multiplicamos, ¿sí? ¿El primero o el segundo? Recuerda que queremos llevar, nos piden cuál fue su velocidad en metros por segundo. Por lo tanto, tendríamos que trabajar acá de kilómetro por hora a metro por segundo. Trabajaremos justamente ese factor de conversión. Entonces vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por 5 sobre 18 metros por segundo. Ya está. Y esta unidad de medida, recuerda que se va a eliminar, ya no trabaja. ¿Qué más? Tenemos que sacar ahí en este caso mitad nada más, ¿verdad? Mitad sería 9 por acá, mitad sería 160. Tendríamos que la velocidad va a ser ¿cuánto? 160 multiplicado por 5. Tendríamos ahí 800. ¿Entre cuánto? En la parte de abajo tendrías 3 por 9, que va a ser ¿cuánto? 27, así es. Esto va a ser entre 27 metros por segundo. Recuerda que es convertido de kilómetro por hora a metro por segundo. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, en el problema donde dice un ciclista da a otro una ventaja de 25 kilómetros. Es decir, le da una distancia de 25 kilómetros para que salga primero
y luego sale el móvil B, o el segundo ciclista. ¿Qué más dice el problema? Bueno, también indica de que si la velocidad del que lleva la ventaja, o sea, que va primero, el móvil B, es 36 kilómetros por hora. Acá debe ser kilómetros, ¿verdad? Hay un error ahí. ¿Qué más? Y la del otro es 42 kilómetros por hora. Entonces, él tiene una velocidad de 42 kilómetros por hora. Te pide en qué tiempo alcanzará este al que salió primero. Recuerda que él salió primero y luego salió él. Será el tiempo de alcance como esa fórmula, ¿verdad? Entonces trabajaremos nada más una simple ecuación. Trabajaremos ahí que el tiempo de alcance va a ser igual a la distancia que lo separa, que son 25 kilómetros. ¿Entre cuánto? Entre la diferencia, la velocidad mayor, acá está 42 kilómetros por hora, y el otro es 37 kilómetros por hora. Ya está. ¿Cuál sería mi tiempo de alcance? No va a ser facilito, ¿no? Porque el kilómetro por hora se va a eliminar. Nos quedaría 25 kilómetros entre 42 menos 37, como tienen igual unidad de medida, sería nada más 5 kilómetros por hora. Estos problemas son recontra básicos y recontra conocidos, así que mínimo tienen que dominar. En la hoja de aplicación van a ser problemas muy parecidos. Por lo tanto, ¿qué se eliminaría ahí? El kilómetro nada más, nos quedaría nada más la hora. Sería 25 entre 5, el tiempo de alcance sería nada más 5 horas. En 5 horas va a alcanzar el segundo ciclista al primer ciclista. Problema número 3, que está más interesante, dice: una araña va desde P hasta Q en línea recta a una velocidad de 5 centímetros por segundo. Luego dice: recoge en Q un terrón de azúcar. Bueno, un terrón es como un cubito, ¿no?, de azúcar. Para llevarlo en línea recta a su escondite en el punto E, acá arriba, a velocidad constante. Luego dice: si en esta segunda etapa, desde P hasta E, en esta segunda etapa, emplea un tiempo que es 5 veces el tiempo anterior, es decir, el tiempo 2 va a ser 5 veces el tiempo que aplicó justamente en el primer tramo. Y nos piden al final con qué velocidad en centímetros por segundo recorrió la distancia desde Q hasta E. Bueno, veremos acá el análisis justamente del primer tramo, desde P hasta Q, de que va a ser, si avanza 5 centímetros por cada segundo, ¿qué significa? De que el tiempo 1, ¿a qué sería igual? Fíjate acá, es un triángulo notable, 3, bueno, acá es 3, 4, acá sería 5 centímetros. Entonces, la velocidad es 5 centímetros entre un segundo. Ah, ya, profe, entonces el tiempo es un segundo en ese primer tramo. Ya está, un segundo. Pero recuerda, en el tiempo 2, en el segundo tramo, dice que es 5 veces el tiempo del anterior. Es decir, el tiempo en el tramo B va a ser 5 segundos. Acá sería 5 segundos. La pregunta es, la distancia desde Q hasta E, ¿cuál sería? También es triángulo notable conocido, ¿sí? Acá es 5, acá es 12, entonces la hipotenusa sería ¿cuánto? Sería 13 centímetros, ¿verdad? Entonces tenemos la distancia y tenemos el tiempo. ¿Se puede hallar la velocidad? Claro que sí. Entonces la velocidad sería la distancia entre el tiempo, ¿verdad? Acá está, la velocidad sería la distancia entre el tiempo. La distancia son 13 centímetros. ¿Y el tiempo cuánto es? El tiempo son 5 segundos, nada más. Quedaría expresado así, de esa manera, 13 quintos centímetros sobre el segundo. Bien, chicos, hasta ahí sería la clase del día de hoy. Los problemas son muy parecidos, no se olviden, a lo que hemos trabajado en clase. Uno de los problemas que son muy clásicos también, así que aprenderse bien las fórmulas para poder trabajar. Nos vemos.